Bienvenidos a una nueva edición del Mono Discurso. Hoy vamos a presentarles un nuevo formato. Tenemos a una gran entrevistada, un personaje increíble para poder conversar sobre distintos temas en el Mono Discurso. Temas que a ustedes les van a interesar, que les van a gustar. Quédense a un nuevo episodio del Mono Discurso. Para la edición de hoy nos acompaña The Pilot, que produce contenido al igual que nosotros y tiene presencia en redes sociales. ¿Cómo te encuentran? Muy bien, me pueden encontrar en Instagram justamente como In The Pilot, en Facebook The Pilot Face, en Twitter To The Pilot y en YouTube como The Pilot Show. El motivo para la entrevista de hoy es para tocar un tema importante. A propósito del cumplimiento de un año más de la captura de Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992, representando este hecho, un golpe importantísimo para la lucha contra el terrorismo en el país. Vamos a conversar entonces los detalles de aquel día y la importancia de aquel 12 de septiembre de hace 28 años. Claro que sí, es un tema bastante interesante porque pues para nosotros significa mucho, ¿no? Es una fecha icónica, fecha de lucha que reivindica pues las libertades personales de todos los peruanos. Y sobre todo es una amenaza globalista que ya teníamos desde aquel entonces. Así que es importante recordar que estos momentos son pues cruciales para la patria. Pilot, para ti, ¿cómo fue de importante la captura de Abimael Guzmán? ¿Qué significó para el Perú esta captura? Significó un antes y un después, y eso todos lo saben, y los más jóvenes deben recordarlo, deben ver los videos, por último si es que eran muy pequeñitos o si es que no nacían también, porque pues era un tipo que estaba suelto, haciendo de las suyas y convirtiendo nuestro país prácticamente en una Cuba, que eso era lo que iba a pasar, ¿no? Probablemente ellos buscaban una negociación, entrar a la vía política, así como también lo buscó el MRTA años más tarde, así como lo hizo la FARC en Colombia. Entonces, el que él haya sido capturado fue importante para frenar esa ofensiva terrorista maoísta, que es la más peligrosa, porque Abimael Guzmán era un terrorista maoísta, comunista, y creo que esto pudo hacerse mejor de lo que se hizo, incluso. La captura de Abimael Guzmán, como dices, entonces pudo haber sido realizada de mejor manera. ¿Qué quieres decir con esto? Que no solamente vamos al hecho de la captura, porque la captura de él era algo que ya era una tentativa meses atrás. Entonces hubieron bastantes momentos en los que él se le pudo capturar. Y ahora, el tema más importante es el fenómeno post-captura, ¿me entiendes? Porque una cosa es que tú captures a una persona, a un criminal, a un bribón, como en este caso es Abimael Guzmán, y otra cosa es qué vas a hacer con este bribón, cómo va a escarmentar y cómo va a servir de escarmiento para la sociedad. Cosa que yo creo que ahí el Fujimorato en cierta medida se equivocó porque lo dejaron con vida. El gobierno de Fujimori pudo haberle aplicado alguna pena más severa a Abimael Guzmán, como la pena capital, que hoy tendría un muy buen resultado en cuanto a lo que es el avance del comunismo y sobre todo estas doctrinas maoístas y del terror, como la de Abimael Guzmán. Pilot, si bien es cierto que mencionas que la captura de Abimael Guzmán, este bribón, pudo haberse dado de forma mejor, para ti, un Perú sin Abimael Guzmán, ¿cómo hubiese sido? Si es que le hubiésemos quitado la vida a este terrorista sanguinario, ¿qué hubiésemos evitado? ¿De repente el surgimiento del Movadef o qué otras cosas? Totalmente, es cierto, ahí has dado en el clavo. La aparición del Movadef se da como una suerte de culto a la personalidad de este tipo, al estar vivo. Si se le hubiera aplicado la pena capital, muerto el perro, muerto la rabia. Sí hubieran habido quizás algunos conflictos sociales, marchas, qué sé yo, no organizadas por el marxismo de la época, pero hay que recordar que en ese momento Fujimori tenía, digamos, el orden militar de sus manos. Entonces él tranquilamente lo hubiese podido hacer, hubiese podido controlar esos disturbios y no hubieran llegado a más. En cambio, el que él siga hasta el día de hoy significa que una generación de personas, una legión, digamos, de fanáticos, le rinden culto a este maoísta. Entonces esto a largo plazo pues es un daño mucho más grande para el país. Habrá muchos quienes puedan discrepar de lo que hubiera podido ser el país con un Abimael Guzmán muerto. Es hablar de un contrafacto, no se puede hablar de hubieras, pero hay una pregunta muy útil en ese momento, ya que con la muerte de Abimael Guzmán, o sin la muerte de Abimael Guzmán, la izquierda se ha apoderado del discurso y hoy tratan de contar lo que sucedió a su manera. Esa es la razón por la cual surgen entonces estos discursos de
cambiar el terrorismo por un eufemismo muy cobarde y llamarlo violencia política, y llamarlo conflicto armado, de llamar también al terrorista sanguinario asesino, al bribón, como tú has calificado, de Abimael Guzmán, como un luchador político, como un luchador social, que hoy es víctima de una condición, de una condena política. Claro que sí, es verdad. Ahora muchas personalidades políticas del sector neomarxista, que es lo que ahora tenemos, porque no es un comunismo, digamos, pues a lo Stalin, a lo Mao, no lo es, no hay que pues, alucinar que es así porque no es así. Es un marxismo light, un marxismo asolapado, un marxismo caviar o radical chic, como le llaman en Europa, nosotros le llamamos caviares, y es simplemente un marxismo de pose, solamente para la foto. Y esta gente lo llama, pues, suaviza, como hace con todos, suaviza estas canalladas, estos crímenes terroristas. Ellos lo acuñan un nuevo término, que es el conflicto armado interno. De hecho, el fiscal pues muy aplaudido durante un tiempo por la prensa, Domingo Pérez. El casi ¿no? hombre perfecto. Es un dios para muchas personas. Podías insultar a Dios, pero no a Domingo Pérez. De acuerdo. Cuidado con meterte con Dominguito. Imagínense, y él decía pues que habían guerrilleros, entonces como que si esto fuera pues la guerra civil de los caceristas versus los pierolistas, ¿no? Hace muchos años. Con la guerrilla o la guerra civil respecto a los grupos subversivos Sendero Luminoso. Marisa Glave, también el 24 de junio, cuando Vizcarra anunció un posible confiscación de las clínicas, Marisa Glave reivindicó, haciendo memoria al 24 de junio como un día del campesino, claro, por una reivindicación a la reforma agraria, ¿no? Entonces, ella también menciona a todos estos movimientos subversivos como un conflicto armado, como una lucha armada. Así es una práctica muy común entre los neomarxistas. Que es así, ¿no? O sea, ellos buscan disfrazar todos los términos de una manera políticamente correcta para que la gente, pues, los comience a minimizar, comience a olvidar lo que realmente pasó y sobre todo para las generaciones nuevas, verles la cara de tontos. Es prácticamente eso, es simplemente verle la cara de tontos y engañarles y reescribir la historia. La historia siempre la escriben los vencedores y en este caso vienen a ser los vencedores políticos. Esto es algo bastante triste porque no debe ser así, ¿no? De acuerdo. Tú mencionaste algo muy importante, que el marxismo de hoy es una suerte de pose, ¿no? Monería. Tendríamos que mencionar también que los dirigentes del Sendero Luminoso, por allá antes que los 80s, en los 70s, en los 60s, cuando empezó a inculcarse esta ideología en las universidades, estos dirigentes, aunque decían luchar por el proletariado, aunque tenían su ideología marxista por luchar por las minorías, en realidad llevaban una vida aburguesada y fueron adoctrinados en París, en la Universidad de la Sorbona. Por poner nada más un ejemplo, ¿cuál es el vínculo o cuál es la influencia que recibe el extranjero en los grupos subversivos en el Perú? Bueno, es de toda la vida, de plano todo partido que se llame comunista o que enarbole las banderas comunistas nunca va a ser nacionalista, sino internacional, porque el comunismo es una doctrina política, aparte burguesa, de carácter internacional. Por eso existe la Internacional Comunista, por eso existen las innumerables internacionales socialistas, y podemos poner el ejemplo, digamos, más primigenio de este factor, de digamos, movimiento, viene a ser el APRA, que el APRA pues también se gestó de una manera bastante similar. El APRA, Víctor Raúl Ayala de la Torre, es bien sabido por los apristas y por también cualquier persona que conozca de historia política, que él tuvo como que un viaje de instrucción, si queremos llamarlo así, marxista, por Europa, ¿no? Rusia, Francia, estos países muy aburguesados, muy caviares, que daban generaciones de escritores, de filósofos, marxistas, lo formaban y para todo. copar las universidades y convertir estos centros en sitios de adoctrinamiento. Exacto, ya desde ese entonces se perfilaban, digamos, en el marxismo cultural primigenio, ¿no? que podemos ver. Y esto se daba en esa época, se sigue dando ahora. No solamente podemos hablar de Sendero Luminoso, podemos hablar de los mismos partidos de izquierda de ahora. Vienen haciendo lo mismo. Entonces, ¿dónde podemos hablar de una lucha por el campesino, por la clase obrera, cuando ellos lo que más les interesa es codearse con la gente, digamos, la creminata de la intelectualidad de esos países, ¿no? Tan burgueses? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una contradicción. Totalmente de acuerdo. En realidad es algo que no se da bien con los principios que profesan este tipo de movimientos, ¿no? Se contraponen totalmente.
parece ser que los errores en algunos ministros se ven con otros ojos, a diferencia de los errores de otros ministros. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Ruggeri, que duró poco tiempo, algunos ministros del Interior también, pero tuvimos al ministro Zamora enquistado, aferrado en el puesto durante 3 meses. Pero claro, Zamora cometió una gran cantidad de errores garrafales y Evidente, claro, ¿no? evidentes, como las pruebas, por ejemplo, y siguió en el cargo muchísimo tiempo. Se lo han sacado porque, en fin, pero claro, o sea, otros ministros que han tenido errores como tal, pero menos grandes, los han sacado alguna, o sea, no han durado ni un mes. Claro que sí. Bueno, esto nos deja el mensaje para la juventud, sobre todo, que es a quienes siempre nos dirigimos, de que por favor no copien esto, no copien estos modelos, no los tomen en cuenta. Que no se dejen engañar, ¿no? Exacto, excepto para lo que no hay que hacer. Si es para eso, sí, tómenlos en cuenta. Eso es lo que no hay que hacer como político, como gobierno, como lo que sea. Si te vas a meter a la política, no imites a Vizcarra, no imites a María Antonieta Albán ni a toda esa, digamos, grupo cardumen que existe por ahí, ¿no? Así es. Bien, para la edición de hoy, nosotros en realidad la quisimos dividir en 3 partes. Hasta aquí hemos llegado con el primer capítulo, si se puede llamar de esa manera. Quédense, porque vamos a seguir publicando las demás secuencias de esta entrevista con Da Pilot.